Hola queridos hermanos, queridos amigos, estamos nuevamente un día más preparados para tener nuestro estudio bíblico y hoy vamos a continuar en la epístola a los Efesios en un tema que nos ocupa, analizando cada uno de los 5 ministerios que allí se mencionan en el capítulo 4 y versículo 11, donde dice que Cristo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y ahí estamos detenidos. Hemos analizado el ministerio apostólico que representaba ser apóstol, quiénes eran los apóstoles. Es posible que haya apóstoles ahora en los tiempos de la Iglesia de este siglo XXI. Eso ya lo estudiamos y ahora estábamos considerando el ministerio profético. Estamos hablando de los profetas. Estamos viendo lo que era un profeta y lo que representa eso de la profecía, el ministerio profético, todo ese tema que es un tema amplio. Por eso ya hemos dedicado, creo, 3 estudios para el tema y hoy vamos a volver a estar hablando de este tema, de los profetas y de la profecía o el ministerio profético. Entonces vamos a hacer una oración, le vamos a pedir al Señor su dirección para que Él tome el control y el Espíritu Santo sea quien nos enseña y nos ponemos con el estudio. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, un día más el poder venir y reunirnos en tu nombre. Gracias por tu paciencia con nosotros. Gracias por el perdón que tú nos has dado. Ahora sabemos y nos sentimos perdonados, Señor, sabemos que somos tus hijos. Y queremos pedirte que tú trates con nosotros, que tú, Señor, obres en nuestras vidas. Tu palabra nos cambia, nos transforma. Necesitamos la bendición que viene de parte tuya. Esa bendición, Señor, que siempre estás dispuesto a derramar en cada uno. Y que no siempre la recibimos porque nosotros no queremos. Pero hoy estamos ahí delante de ti pidiéndotela, Señor, pidiendo que tú nos lleves a tu palabra, nos hables y provoques en nosotros lo que tenga que ser provocado para que los cambios que tienen que ocurrir ocurran. Te agradezco por todos mis hermanos que están siguiendo el estudio en directo o en diferido, que tú estés cuidando sus vidas, guarda sus mentes, sus pensamientos, sus corazones, y llévanos a lo largo de este tiempo que ahora vamos a estar estudiando para que todo lo que digamos y hagamos venga del Espíritu Santo. Muchas gracias y te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, como hemos dicho, vamos a seguir hablando del tema de los profetas, ministerio profético, todo eso. Bienvenidos a todos los que habéis escrito en el chat así en directo. Rosario, buenas. Gaby y Yoli, buenas noches. Benito, buenas noches. Benito, Juan Bermudo, buenas tardes o noches también. Paco, Rosario, Tamara, bienvenidos, buenas noches. Carmen Reyes, buenas noches. Liliana, David, buenas noches. Cecilia, buenas tardes. Juan Vázquez, bienvenidos, buenas noches. José Luis, bienvenido. Me alegro mucho de veros otra vez, de saber que estáis ahí. A mí me bendice. Y bueno, vamos a seguir hablando de los profetas. Hemos dicho ya muchas cosas acerca de quién eran los profetas, de cuál era su misión, qué es lo que pasó con ese ministerio a través de los tiempos en la Iglesia, cómo se manifiesta. Aún queda algo de hablar, así que vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe y hablamos de esto. Bienvenida Beatriz, buenas noches, bienvenidos a todos los demás que estáis conectados. Aquí en Efesios estamos en el capítulo 4, versículo 11, pero dice en el capítulo 3, que ya habíamos hablado de eso, quiero que recordemos unos versículos. En el capítulo 3, versículo 5 al 7, dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado
a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Ahí dice que la Iglesia se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, así dice. O sea, esto concuerda con lo que estábamos estudiando en estas clases pasadas, en este tema, de que la Biblia está todavía formándose, se está terminando de escribir ahora en el Nuevo Testamento. Y Dios escogió a los apóstoles y escogió sus profetas para que la palabra de Dios quedase escrita, quedase completa. Así que la Iglesia se fundamenta sobre esta enseñanza, la enseñanza de los apóstoles y la enseñanza de los profetas. Recuerda, un profeta es alguien que recibe la palabra de Dios y la transmite al pueblo. Esa palabra contiene advertencias, contiene consuelo, contiene reprensión, contiene predicción de lo que puede venir como consecuencia de la desobediencia, por ejemplo. Entonces, un profeta es aquel que trae la palabra de Dios a los hombres. De ahí que el formato o esa idea de profeta en la Iglesia, en su comienzo y en su extensión hasta donde nos encontramos ahora en el siglo XXI, el concepto profeta desaparece de la Iglesia, queda algo como de lo antiguo. Ahora bien, la función que hacía un profeta continúa haciéndose, solo que con otra forma. Ahora no es alguien que recibe la palabra de Dios de una forma privada y la transmite. Ahora, los predicadores, sería un sinónimo de profeta en el tiempo de la Iglesia actual, traen la palabra de Dios al pueblo, pero no una palabra privada que Dios les habla, sino la palabra de Dios que ya está escrita. Ese es el cambio fundamental de lo que era un ministerio profético, lo que era la profesión de profeta, a lo que ahora está ocurriendo en la Iglesia. La idea del profeta era aquel que recibía la palabra, sobre esto se edifica la Iglesia, porque venimos de ese fundamento de los profetas que están escribiendo la palabra, los apóstoles que han recibido las enseñanzas de Jesús están escribiendo la palabra, y la Biblia queda completa ya en este primer siglo. Con el libro de Apocalipsis la Biblia queda completa y ahora lo que se hace es predicar la Biblia. La palabra ya está dada, la revelación ya está ahí. Todo lo que la Biblia nos da, 66 libros escritos en ese vasto periodo de 1600 años, y ahora son los hombres a los que Dios ha escogido, pastores, maestros, evangelistas, predicadores, que son los que están trayendo esta palabra, la están explicando a la Iglesia. Hemos sido llamados a hacer discípulos. No recuerdo, no leímos 1 Corintios 14, creo, ¿verdad? Vamos a leer en 1 Corintios 14, versículo 29 al 33. Asimismo los profetas, sí, este lo leímos, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, y si alguno le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. La función de la profecía, ahí lo dice, para aprender y para ser exhortados. O sea, la profecía no tiene que ver con adivinar el futuro, la profecía es exhortación, es enseñanza, es reprensión, es llamamiento. La profecía, la palabra de Dios que nos da, ahora está escrita. Entonces esa profecía tiene que ministrarse con ese propósito, esa función. ¿Os acordáis los de Berea? Se han hecho famosos, los conocemos, porque cuando Pablo les predicaba, comprobaban en las Escrituras si lo que Pablo decía estaba conforme a la palabra o no. Entonces ellos querían saber que las palabras de Pablo estuviesen conforme a las Escrituras, o sea, que fueran palabra de Dios. Esto lo dice allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17.
en el versículo 11, podemos leer el 10 y 11, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y dice después que creyeron muchos. O sea, quiero que te fijes en una cosa, lo que ya estábamos diciendo el otro día. ¿Sobre qué enseñaba Pablo? Pablo enseñaba sobre las Escrituras. Cogía las Escrituras y las exponía, las predicaba. Aquí tienes una prueba de ello. O sea, Pablo, en este caso está con Silas, Pablo y Silas vienen a Berea, ¿y qué les enseñan? Nuevas filosofías, conceptos humanos, psicologías, cosas... No, Pablo y Silas les predicaban las Escrituras. Por eso los de Berea dice que escudriñaban cada día las Escrituras a ver si estas cosas que les enseñaban era así o no. O sea, el profeta se ciñe a la Escritura. El profeta predica lo que está escrito ahora en la iglesia. Por eso el concepto profeta cambia y ya no se sigue usando porque creaba esa confusión. Los profetas de la antigüedad recibían directamente la palabra de Dios. Dios se lo hablaba a ellos y ellos se lo transmitían al pueblo. El concepto profeta en el Nuevo Testamento, en el sentido de que es alguien que está transmitiendo la palabra de Dios, correcto, no tiene problema. Pero se deja el uso de esa palabra por esa confusión, porque ahora podríamos seguir pensando que el profeta es alguien que tiene una revelación privada de Dios para transmitirla a la iglesia, y no es así. Ahora las revelaciones no son privadas. Ahora las revelaciones están aquí, están escritas, y Dios se usa de sus predicadores, de sus pastores y maestros para transmitir esta palabra a los hombres. Y los hombres, como los de Berea, tienen la obligación de comprobar en las Escrituras si lo que se nos está enseñando es correcto o no lo es, si es verdadero o no lo es. Ahora tenemos que tener esa certeza de que el profeta viene y nos da una palabra, pero ¿es la palabra escrita, lo que Dios nos ha dicho? Como en la antigüedad esto era más complicado, porque la Biblia no estaba completa, de ahí que Dios en Deuteronomio ya leímos y en otros lugares que había advertencias y signos para identificar a los verdaderos profetas de los falsos profetas. Ahora a un falso profeta se le reconoce rápidamente, ¿por qué? Porque predica un evangelio distinto a este. Y como Pablo dice, aunque un ángel del cielo se os aparezca y os enseñe un evangelio distinto a este, no le creáis. Los falsos profetas ahora lo tienen más difícil, porque ya no hay revelación privada. Ahora ya no viene Dios y les dice al oído, dile al pueblo esto, y no, ahora ya no funciona así. Dios en su propósito tenía previsto que su palabra quedase escrita, completa, en estos 66 libros, y de esa forma ya no hubiese duda. 37 libros del Antiguo Testamento, 29 libros del Nuevo Testamento, Antiguo y Nuevo Testamento, ahora es una palabra que es lo que Dios nos quería decir, ahora ya queda ahí. Y nosotros explicamos la Biblia. No comunicamos algo que Dios nos dice en lo secreto. Ahora todo está a los ojos de todos. No hay nada oculto, cualquiera puede leer, cualquiera puede buscar, cualquiera puede comprender lo que la Biblia dice, y a donde no llega la persona, pues ahí se busca los ministerios, los dones que Dios ha repartido, los maestros y los pastores para que expliquen la palabra, para que hagan discípulos. ¿Y para qué la profecía? Bueno, como dijimos, la profecía era para llamar al pueblo al arrepentimiento, para hacer que el pueblo cambiase en su actitud rebelde, para que los hombres conociesen el plan de Dios, el llamado de Dios. Para eso la profecía. Aquí en este contexto que estamos estudiando, habíamos visto antes de llegar a este versículo 11, que se estaba hablando de que hemos sido llamados a esa esperanza viva,
para que realmente crezcamos en unidad. Ese es el tema de Efesios, la iglesia unida. Aquí se habla de que la profecía busca la edificación, la exhortación, la consolación. Eso es lo que aquí se nos está enseñando. Ese es el objetivo de traer profecía al pueblo. El objetivo no es sorprender a la gente adivinando el futuro. Ese no es el objetivo. ¿Puede haber adivinar el futuro? Sí. No es adivinar, es que Dios lo sabe y nos lo revela. El concepto adivinar es eso, adivinar, a ver si acierto, ¿no? En este caso no hay nada que adivinar, o sea, Dios revela lo que Él ya sabe. Y se lo dice a un hombre y el hombre lo transmite. Pero ese no es el objetivo principal de la profecía. La profecía busca la reconciliación de los hombres con Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra profecía tiene sinónimos, predicación o enseñanza. Entonces, por eso, insisto lo que antes os he dicho, poco a poco el concepto profecía desaparece. ¿Por qué? Por esas connotaciones la gente se queda más con la idea de que la profecía es adivinar el futuro, predecir los hechos que vendrán. La profecía es una revelación privada de Dios a un hombre, y eso desaparece en la Iglesia, porque ahora cambiamos el término profecía por el término predicación, por el término enseñanza. Eso es lo que ahora estamos utilizando. Vamos a hablar entonces un poco acerca de los dones del Espíritu Santo, porque allí aparece el don de profecía. Y vamos a mencionar eso. Nos tenemos que ir a 1 Corintios, capítulo 12, que es donde Pablo está tratando ese tema de los dones. Como dijimos el otro día, al hablar allí un poquito de la profecía, es una iglesia desordenada. Podría parecer lo contrario, ¿no? Una iglesia que abundan los dones del Espíritu, pues tiene que ser una iglesia muy espiritual. Pues no, resulta que no, que todo lo contrario. La iglesia de Corinto no era para nada espiritual, no era un ejemplo. O sea, en las iglesias que tú veas manifestaciones de dones, no quiere decir que son una iglesia de integridad, ejemplar, santa, una iglesia modelo. No quiere decir eso, porque aquí tenemos un ejemplo muy claro. Los corintios eran una iglesia bastante desordenada. Las divisiones, los pecados, los enfrentamientos entre creyentes, había disputas importantes. Es una iglesia que ha perdido de vista cosas fundamentales como la muerte de Cristo en la cruz, su cuerpo entregado, su sangre derramada. Es una iglesia carnal, no es una iglesia que haya madurado. Y ahí dentro de sus ambientes pues había eso, manifestaciones de los dones. Si tuviésemos que hablar de iglesias donde hay manifestaciones de los dones, el único referente en la Biblia es la iglesia de Corinto, y no era una iglesia modelo. O sea, si yo tuviese que escoger ¿por qué conocen a mi iglesia? Pues no sé si decir, me gustaría que nos conozcan por las manifestaciones de los dones, porque el referente bíblico no es positivo en ese sentido. Al contrario, indica precisamente que esa iglesia inmadura, carnal, lo que busca no es realmente lo que la Biblia misma nos llama, esa profunda experiencia con Dios y la obediencia absoluta de predicar su palabra, predicar el Evangelio, luchar por la salvación de las almas. Y esta iglesia inmadura se caracteriza precisamente por buscar lo sobrenatural, por buscar las manifestaciones milagrosas. Es una señal casi siempre del inmaduro. Los inmaduros, a los que les falta fe, siempre buscan lo que se ve, siempre buscan esas manifestaciones. Y es una señal característica en muchas iglesias que no están en el nivel espiritual óptimo, allí donde se espera de los hijos de Dios que estén predicando la palabra, siendo fieles, allí donde Dios les ha llamado. Porque no andamos por vista, andamos por fe. No andamos por lo que experimentamos, lo que sentimos o lo que vemos, andamos por la convicción profunda de que lo que la Biblia dice es la verdad y creemos lo que la Biblia dice. Lo sintamos o no, lo veamos o no, creemos, y eso es fe genuina, eso es fe verdadera. Entonces aquí en el capítulo 12 de primera carta a los Corintios vamos a repasar un poco este capítulo y nos vamos a centrar
a centrar en el don de profecía. Es el capítulo que habla de los dones espirituales. Lo primero que dice Pablo es: no quiero, hermanos, 1 Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Por qué les dice eso? Porque había mucha ignorancia, y la hay en las iglesias. Se aplicaban los dones y se buscaban los dones según un criterio humano, personal. Y Pablo les pone orden. Mira, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Cuando erais gentiles, os enseñaban esto y os lo creíais, y os llevaban de aquí para allá, siguiendo dioses, ídolos. Pero ahora no sois así, les está diciendo. Ahora ya no podéis permitir que eso ocurra. O sea, les está diciendo, esto os está ocurriendo ahora con el tema de los dones y todo esto. Viene uno y se pone ahí manifestaciones de dones y todos ahí ya participando en lo mismo. No. El que es del Señor se ciñe a las cosas del Señor. Nadie llama anatema a Jesús. Y por el contrario, los que reconocen Jesús es nuestro Señor, aquellos que se someten al señorío de Jesús, esto es por el Espíritu Santo. O sea, lo que les empieza a decir Pablo, mira, a lo mejor no es tan importante esas manifestaciones milagrosas, sino realmente lo que el Espíritu Santo hace, te convence de quién es tu Señor Jesucristo, para que te sometas a Él. Ahora bien, dice Pablo, bueno, vamos a hablar de los dones. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. En la Iglesia puede haber muchas actividades, dones del Espíritu, ministerios, que son lo que estamos estudiando en Efesios, operaciones, ahí entra todo, porque claro, en la Iglesia, en el cuerpo, hay muchos miembros y hay muchas acciones, actividades, hay muchas responsabilidades, muchas cosas que atender. Y la Biblia no nos da un nombre para todo, porque además a través de los tiempos esas actividades han podido ir cambiando la forma de llamarlas. Así que la Biblia nos dice que en el cuerpo hay muchas actividades, pero, importante, el Señor es el mismo. O sea, se haga lo que se haga en la Iglesia, todo tiene que venir de parte del Señor, porque Cristo es el que edifica su Iglesia. Aquí no hay cabida para las historias del mundo, psicología humana, pensamientos humanos, es que yo he estudiado y ahora quiero innovar y traer esto, la excelencia del mundo a la Iglesia y no sé qué. No hay cabida para eso. Tenemos una guía que es la palabra de Dios y no nos podemos salir de eso. Y un Señor es el mismo, insiste 3 veces en este texto de que los dones pueden ser muchos, los ministerios muchos, las operaciones muchas, pero el Señor es el mismo. Aquí todo tiene que estar en armonía. Tú no puedes ver que en una iglesia lo hacen de una manera y que en otra iglesia lo hacen de otra. El Señor es el mismo en aquella iglesia y en esta. Puede cambiar algo la apariencia, sí, no, pero no estoy refiriéndome a eso. No estoy refiriéndome a la orden del culto, así en esta alaban media hora y en la otra 40 minutos. No estoy hablando de eso, hablo de señas de identidad, por ejemplo, predicación de la palabra. Si el Señor es el mismo en esta iglesia y en aquella, una de las señas inequívocas de la iglesia es que la palabra de Dios tiene la preeminencia. Es lo que los apóstoles dijeron allí en Hechos, cuando escogen a los diáconos. Empieza a haber muchas necesidades, hay que atender a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, y no nos podemos descuidar de predicar la palabra. Eso fue lo que dijeron. Aquí, si algo no se puede dejar de hacer, es la predicación de la palabra. Esto es lo primero, tiene que estar en el primer lugar. Escojamos personas que atiendan otras necesidades porque nosotros nos tenemos que ocupar de la predicación y de las oraciones. Entonces, las señas de identidad, de ser del Señor, se manifiestan porque el Señor es el mismo y lo que Él ha dicho en su palabra es lo que Dios hace en cualquier iglesia. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu
para provecho. Bueno, vamos viendo cosas importantes. ¿Para qué se manifiestan los dones? Para provecho de la Iglesia. Dijimos, ¿para qué los ministerios? Para edificar la Iglesia. Las operaciones, todo lo que se hace, ¿cuál es su función? Que la Iglesia siga creciendo, para que seamos edificados, para que recibamos lo que necesitamos en nuestra vida espiritual y en la misión a la que Dios nos ha encomendado. Porque a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Notas cómo insiste el mismo Espíritu, el mismo Señor? A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, insiste, y el Espíritu y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bien, ahí tenemos una lista de los dones espirituales. La lista es los dones: don de sabiduría, de ciencia, de fe, de sanidades, de hacer milagros, de profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. Se mencionan 9 dones del Espíritu Santo. Se nos da una serie de principios. Los dones se dice ahí que son del Espíritu, por eso se llaman dones del Espíritu. O sea, aquí hay una diferencia en cuanto a lo que es un ministerio o una operación o lo que es un don del Espíritu. Podemos hablar de dones humanos, que Dios nos ha dado la gracia en algunas capacidades y los llamamos dones. Este tiene un don, decimos, ¿no? Vale, pero hay que matizar, hay que aclarar que los dones del Espíritu, ya lo dice la frase, son del Espíritu. Y aquí vemos el principio: como son del Espíritu, el Espíritu los da a quien quiere. A uno le da este don, a otro le da el otro don, porque la finalidad de esto es que sea de provecho, dice ahí. Lo hemos leído en el versículo 7, para que sea de provecho a la Iglesia, para que sea de edificación a la Iglesia. Entonces ahí tenemos, el Espíritu reparte los dones, podríamos decir, a quien quiere, cuando quiere y cómo quiere. No por capricho, no por crear espectáculos, no, con un propósito, con una necesidad que hay en la Iglesia. O sea, ante una necesidad, el Espíritu manifiesta sus dones en alguno de los cristianos. En el versículo 11 dice: pero todas las cosas las hace uno y el Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, todo aquí depende del Espíritu Santo. Los dones son del Espíritu. Él los da a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Así que aquí tenemos que aclarar algo muy importante, porque el tema es profeta. Y aquí aparece el don de profecía. Pero ya os habréis dado cuenta que un profeta o la manifestación del don de profecía no es lo mismo, son dos cosas distintas. Profeta era una profesión, como ser sacerdote. Dios te llamaba a hacer eso, y tú te convertías en un profeta. Aquí los dones del Espíritu no están identificando profesiones. No es que a este se le ha dado la profesión de hablar en lenguas, al otro se le ha dado la profesión de ser sabio, de sabiduría, de palabra de sabiduría, al otro se le ha dado la profesión de hacer sanidades. No, aquí no se enseña eso. El Espíritu es el mismo, el que hace las cosas es uno, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La Iglesia tiene necesidades y el Espíritu se manifiesta puntualmente ante esas necesidades con sus dones, como quiere, cuando quiere y en quien quiere. Entonces, queda claro que el que aquí puede profetizar por el don del Espíritu no es un profeta, sino que aquí dice que el Espíritu usa a quien quiere.
No es que coge al profeta, no, a quien quiere, cuando quiere, como quiere, para manifestar uno de sus dones. Y uno de sus dones es el don de profecía. Siempre para edificación de la Iglesia. O sea, si tú ves iglesias en las que los dones del Espíritu Santo se manifiestan, pregúntate, ¿y estas manifestaciones en qué edifican la Iglesia? Esos son detalles muy importantes. Hay un tema muy concreto en la Iglesia de Corinto. Mira, pues vamos a hacer un pequeño repaso a lo largo de esta epístola. Nos vamos hasta el capítulo 1 y os voy a mostrar un repaso así rápido. Primera de Corintios 1, 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y a continuación explica por qué os digo esto. ¿Por qué? Porque me han informado acerca de los de Cloé, me han informado acerca de vosotros, que estáis divididos. Unos dicen, nosotros somos de Pablo, otros nosotros somos de Pedro, otros nosotros somos de Apolos. La iglesia dividida. Un poquito más adelante, capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Pecados bien feos dentro de la iglesia de Corinto. Un poco más adelante, capítulo 6, versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? O sea, cuando los creyentes de Corinto, que tenían muchas disputas entre ellos, se denunciaban ante los tribunales. ¿Cómo? Sí, lo que estás escuchando. No me lo puedo creer. Créetelo. Estoy teniendo una conversación conmigo mismo, pues me imagino lo que estás pensando. O sea, ellos ponían a los que no creen en el Señor, los que no tienen principio bíblico, los ponían sobre jueces sobre sus asuntos. Imagínate, ¿no? Un poquito más adelante, capítulo 8, versículo 10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Bueno, faltaba mucha madurez en la iglesia. Había unos que decían, no pasa nada, podemos comer de lo que se sacrificó a los ídolos, y había otros por su inmadurez que se escandalizaban o, queriendo imitar a estos, pensando, pues si estos lo hacen nosotros también, caían en pecado. Un poquito más adelante, capítulo 10, versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Está haciendo un recordatorio de algo que ocurrió en el libro, en la antigüedad, en los tiempos de Moisés. Y está diciendo, no forniquemos nosotros como ellos fornicaron. O sea, que había fornicación en la iglesia de Corinto. Y podemos hablar de algo físico, pero aquí sobre todo hay un concepto espiritual también. Fornicación espiritual es idolatría, volverse a otros dioses. Poquito más adelante, capítulo 11, versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Qué? O sea, se reunían en la iglesia. ¿Para qué? ¿Para lo mejor? No, para lo peor, dice Pablo. Y a continuación habla de esos abusos que se cometían en la iglesia. Venían allí para comer y llenar sus vientres. Competían entre ellos por la comida. Avaricia. No discernían el cuerpo y la sangre de Jesús. El recordatorio de lo que Jesús instituyó, ni les servía. Esto es la iglesia a los Corintios. Ahí hay un tema concreto en esta iglesia, que es el pecado, la carnalidad, la inmadurez. Y por eso Pablo ahora viene y les pone en orden en cuanto a los dones espirituales. Ya sabes que en el capítulo 14 Pablo va a tomar un tiempo especial para aclararles lo del don de lenguas. Eso ya no pasa hoy en día, que en las iglesias los dones de lengua se manifiesten todos a la vez y hablen ahí sin saber qué se está diciendo. Eso ya no ocurre hoy en día. Bueno,
Habréis detectado la ironía, ¿no? Esto es lo que hacía la iglesia a los Corintios. No es una iglesia ejemplar. Así que repito lo que dije antes. Si yo tuviese que escoger en qué me reconozcan mi iglesia, esperaría que no me reconozcan por esas manifestaciones de los dones, porque en la Biblia no se toma esto como un ejemplo. ¿Sabes lo que se toma como ejemplo en la Biblia de una iglesia fiel? La iglesia que guarda la palabra de Dios, que la predica y que no niega el nombre de Dios. Eso es lo que se reconoce en una iglesia fiel. La iglesia que persevera en la predicación de la palabra. La iglesia que busca exaltar el nombre de su Dios haciendo esto, adorándole de verdad, es obedeciéndole, predicando la palabra. Entonces, Pablo se tiene que tomar el tiempo ahí en todo el capítulo 14 para aclararles esto de los dones de lenguas. Ahora bien, hablando del don de profecía, la palabra que se usa ahí, cuando dice a otro profecía, dice en el versículo 10, esa palabra en el griego es la misma, es profeteia. Es una palabra que no ha sufrido una transformación, ha cambiado el idioma del griego al español, sino que se mantiene ahí la palabra profeteia. Y literalmente, en el contexto griego, profeteia era hablar con el pensamiento y el consejo de Dios a los hombres. Hablar con el pensamiento y el consejo de Dios a los hombres. O sea, el don de profecía, lo que viene del Espíritu Santo, es, podríamos decir, lo mismo que hacía un profeta, pero ahora en el contexto de la Iglesia, en algo muy puntual. Los dones se manifiestan en momentos puntuales bajo necesidades o circunstancias puntuales. Ahí aparece el Espíritu Santo tomando el control y transmitiendo un mensaje. Entonces aquí tenemos que matizar eso. Por un lado lo que es el don de profecía y por otro lado lo que es el ministerio profético. El don de profecía, si yo os pregunto dónde se manifiesta, ¿qué es lo que me decís? Podéis escribir si queréis. Si os he pillado ahí medio dormidos, pues despiértate rápido y me escribes ahí en la pantalla, en el chat en directo. Si queréis, no es obligado. El don de profecía, ¿dónde ocurre? ¿Dónde dice la Biblia que sucede? Y el ministerio profético, ¿dónde sucede? ¿Dónde ocurre? Lo acabamos de leer. Voy adelantándome si alguien está escribiendo algo, ahora lo leemos. Aquí se está diciendo de que se está hablando de la iglesia. Se está diciendo, somos un cuerpo. No quiero que ignoréis de los dones espirituales. Ahora el Señor es el mismo. Él opera en nosotros, la iglesia. El Espíritu Santo se mueve entre nosotros en la iglesia. Tiene dones en la iglesia. Y esos dones vienen para bendecirnos, para hacernos crecer. Esos dones vienen para que la iglesia crezca. Entonces es muy claro el texto de que los dones del Espíritu se manifiestan en la iglesia. En cambio, el ministerio profético se podía ejercer en cualquier parte. Ahora la iglesia está en el Espíritu, es un nuevo tiempo. Cada creyente ha recibido el Espíritu Santo. Por eso Pablo también les tiene que recordar a los corintios, o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros, actúa dentro de vosotros. El tiempo de la iglesia se caracteriza por este hecho increíble, milagroso, y es que el Espíritu de Dios ha venido a morar en nuestros corazones. Ahora tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha sido dado a los creyentes. O sea, solamente los creyentes tienen el Espíritu Santo. En el antiguo Israel Dios daba el Espíritu a personas para capacitarles a la hora de realizar alguna tarea dentro del pueblo. Y Dios daba y quitaba el Espíritu como Él quería, a las personas que quería.
para cumplir una misión. Pero ahora no, en la Iglesia ha ocurrido de otra forma. El Espíritu Santo lo reciben los creyentes. Aquí en Efesios estudiamos: habiendo escuchado el Evangelio de verdad y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo viene en los creyentes y se manifiesta dentro de la Iglesia. Ahora es en cada creyente, porque la Iglesia, recuerda, no es un edificio. La Iglesia somos los creyentes. Digo esto para que nadie se confunda. Entonces, solamente en una reunión de iglesia se puede manifestar el Espíritu. Si los creyentes están en la calle, ahí no se puede manifestar. No, la Iglesia no es el local, la Iglesia somos los creyentes. El Espíritu Santo se manifiesta en la Iglesia, donde hay creyentes, allí donde estemos los creyentes, claro. Ahí se manifiesta el Espíritu. El ministerio profético se podía manifestar en cualquier parte, en todas las partes. No existía el concepto de iglesia. Y el pueblo de Dios eran pueblo y unos creían y otros no. Como pasa también ahora que algunos se llaman iglesia y otros, o sea, todos se llaman iglesia, pero unos son verdadera iglesia y otros no. Mira un texto en el primer libro de Samuel, capítulo 10. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 11. Primer libro de Samuel 10:11 dice: y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Vamos a leer el versículo anterior, el 10, para aclarar. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. ¿De quién está hablando? Vemos más atrás, versículo 9. En vez de ir de adelante para atrás, vamos al revés, de atrás para adelante. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. ¿De quién está hablando aquí? De Saúl. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Se sorprendieron. Ahora bien, si yo os pregunto: ¿y Saúl quién era? Me diréis: un rey. Y os pregunto: ¿era profeta? No. Saúl, es más, si yo os dijese: ¿Saúl era un verdadero creyente? ¿Era hijo de Dios? ¿Qué me diríais? O lo pregunto de otra forma: cuando Saúl murió, ¿se fue a los cielos con Dios? Bueno, son palabras mayores, ¿no? Pero tenemos indicaciones en la Escritura. Tenemos el relato que la Biblia nos da y por eso podemos llegar a deducciones. El relato es que Dios desechó a Saúl, porque Saúl vivía a su manera y no estaba dispuesto a seguir las normas de Dios. Si tú no estás dispuesto a aceptar las cosas tal como Dios las dice, no puedes ser su discípulo, no puedes ser hijos de Dios. Ahora tenemos un formato y es lo que la Biblia nos enseña. Si tú no estás dispuesto a ceñirte a este formato, serás religión, serás iglesia, llámate como quieras, pero no puedes ser usado por Dios, porque Dios no hace acepción en este sentido. El Señor se ciñe a lo que Él ha escrito. Sabemos de Saúl, que lo hemos estudiado en diferentes ocasiones, que fue poseído por un espíritu inmundo. Dice que había un espíritu inmundo que le atormentaba, y la palabra hebrea que dice ahí es que le había poseído, que le controlaba. De ahí que es desechado por Dios.
Samuel llora por él y Dios le dice, deja de llorar por Saúl, me he buscado a otro hombre conforme a mi corazón. Y bueno, y todo indica eso. Saúl preguntó a Dios, pero Dios callaba, no le respondía. Así que Saúl termina consultando hechiceras, adivinas, aquello a lo que Dios aborrece. Y no solo eso, sino que termina suicidándose, se quita la vida. Y tal como le dice el espíritu al que consultó la adivina, mañana tú y tu hijo estaréis conmigo, le dijo aquel espíritu que se manifestó. Bueno, entonces la pregunta es, ¿y cómo Dios utiliza a Saúl como profeta? ¿Cómo Dios, en este pasaje puede ser muy sorprendente para algunos? El pueblo se sorprendió. ¿Qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Quiero que notes lo que dice. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Esto es el ministerio profético, no es el don de profecía. El ministerio profético se podía manifestar en cualquier parte y Dios podía utilizar a los hombres que él quería. El Espíritu Santo no venía de forma permanente sobre una persona. Aquí estamos en un tiempo cuando Saúl estaba siendo utilizado por Dios. Dios le dio el Espíritu Santo para que pudiese ejercer como rey. Y entre otras cosas, ejerció como profeta. Profetizó. O sea, traía palabra de Dios al pueblo. No te sorprendas, pero si después es desechado de parte de Dios, sí, pero no te sorprendas. Imagínate, Dios utilizó a una mula como profeta, lo digo así entre comillas, ¿vale? Dios utilizó una mula para decirle a Balaam, Balaam, estás equivocado, mira. O sea, imagínate, Dios puede hacer lo que quiera. Jesús dijo, si vosotros calláis, las mismas piedras clamarían. Dios puede usarse de quien quiera para traer su palabra, porque eso es el ministerio profético, traer el mensaje de Dios a los hombres. Ahora bien, me vuelvo a Romanos. Entonces, el don de profecía, ¿qué es exactamente? Bien, lo hemos dicho, vamos a insistir un poquito más en ello para aclararlo. El don de profecía no es un ministerio profético. No es Dios que utiliza a un hombre y como profeta, como una profesión, este hombre trae la palabra, el mensaje de Dios a los hombres. Aquí repito lo que hemos dicho antes. Los dones del Espíritu, como hemos leído, son del Espíritu, no son de la persona, aunque los profetas también hablaban por el Espíritu Santo, claro, pero era distinto, profesión de profeta, ministerio profético. Los profetas de Dios eran profetas, era su profesión, ejercían de eso toda su vida. Aquí hablamos de los dones del Espíritu y el Espíritu los da a quien quiere, cuando quiere, como quiere. A uno le da este, al otro le da el otro, y no es que esos dones ya le pertenecen. Si el Espíritu te da, te pertenecen ya a ti. No, te lo da puntualmente bajo una necesidad. Mira, te voy a leer el versículo 6 de aquí de Primera de Corintios, de Romanos, en Romanos, porque allí también aparece el tema, en Romanos capítulo 12, versículo 6, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, si el de servicio en servir, o el de enseñanza en enseñanza, aquí se habla del don de profecía, dice úsese conforme a la medida de fe. Te voy a leer este versículo en otra versión, en una versión con un lenguaje más actual, a ver si se entiende mejor. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Aquí no se está hablando de lo mismo que en 1 Corintios 12, el don del Espíritu. Aquí se habla, la traducción del griego al español, se habla de el don de profecía.
Pero no está hablando de los dones del Espíritu, está hablando de otra cosa. Y el sentido es ese. Dice en el contexto, versículo 1 en adelante: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, los que formáis la Iglesia, que no tenga ninguno más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿notas? Los miembros todos tienen funciones distintas. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, pero con diferentes funciones. Y ahora especifica, de manera que teniendo diferentes dones, funciones, no los dones del Espíritu como en 1 Corintios 12, porque aquí notarás que aparecen conceptos como servir, por ejemplo, ¿no? Seguimos leyendo. Según la gracia que os he dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, con la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Notas que no son los dones del Espíritu. Y aquí, cuando se habla de profecía, explico esto porque algunos creyentes, inmaduros sobre todo, mezclan textos. Al leer aquí los dones, ligan este texto con el texto de 1 Corintios 12. Allí es muy concreto el texto, los dones del Espíritu. Pablo lo trata allí por el tema de la manifestación de las lenguas y los desórdenes que ocurrían dentro de la iglesia. Recuerda, no era una iglesia modelo, ya lo hemos visto. Aquí Pablo está enseñando el principio del funcionamiento del cuerpo. En el cuerpo hay diferentes actividades, cada miembro puede estar ocupándose en cosas distintas, en el servicio, en la enseñanza, en presidir, en hacer misericordia, etc. Y entre eso dice profecía. Pero profecía, recuerda, es traer la palabra de Dios a los hombres. La palabra de Dios ahora está escrita, no viene por revelación privada. Por eso os he leído el mismo versículo en una traducción en un lenguaje más actual, para que captes la esencia. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, eso es lo que quiere decir ahí, profecía. Si nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo, como corresponde a la medida de fe, y siempre sujeto a la Escritura, evidentemente. Entonces aquí aparecen dones, pero no son los del Espíritu. Se habla de servicio, de enseñar, de exhortar, de repartir, de presidir. Son dos temas distintos. Y aquí se comprende el tema de profecía como el que trae la palabra de Dios a los demás. ¿De qué hablaban los profetas en el Antiguo Testamento? Zacarías capítulo 1, lo hemos hablado ya, solamente quiero recordaros cosas. Zacarías capítulo 1, versículo 4. Zacarías, llegando al final del Antiguo Testamento, el penúltimo libro del Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 4. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo. ¿Cuál era el mensaje de los profetas? ¿Qué clamaban los profetas? Ahí nos lo dice Zacarías. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos ahora de vuestros malos caminos, de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. ¿Cuál era el mensaje de los profetas? Un llamamiento al pueblo a volverse a Dios, a arrepentirse
a dejar la idolatría, la rebelión y ponerse a cuentas con Dios. Déjame que te muestre otro texto en Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Ezequiel 33, 11. Diles, dice el Señor, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿De qué hablaban los profetas? Así podríamos seguir viendo un montón de versículos. Un llamamiento a los impíos, a los pecadores, a volverse a Dios. Y eso comprendía su pueblo, porque el pueblo de Dios tenía el nombre de pueblo de Dios, pero eran pecadores. La mayoría estaban vueltos en contra del propio Dios, a quien se supone que ellos representaban, porque eran los escogidos, los elegidos entre todas las naciones. Para nada con lo que hoy en día se quiere mostrar en algunos como el ministerio profético. No es eso. Yo veo a los profetas de este tiempo, hablo en términos generales, no sé si hay por ahí algunos que son fieles y hacen, no sé. De entrada, el estar en el concepto profeta hoy en día no termina de estar al orden con lo que la Biblia nos enseña, por lo que decíamos, porque es un concepto que desaparece en la Iglesia y la función del profeta se sigue haciendo, pero con otra forma. Ahora el profeta transmite la palabra de Dios a los hombres, pero la palabra no viene por revelación privada, la palabra está escrita y la lee cualquiera. Todos nosotros estamos llamados a compartir la palabra. En teoría todos nosotros estamos llamados a ser profetas. Todos nosotros somos sacerdotes. También era una profesión exclusiva de unos pocos. Aquellos tenían que pertenecer a la tribu de Leví y Dios los ponía ahí a usarlos como sacerdotes. Y ahora los creyentes todos somos sacerdotes. Entonces, hoy veo a los profetas de este tiempo que vienen con mensajes muy distintos. No es el mensaje que leemos en la Escritura. Vienen con otro tipo de mensajes. Ahora bien, para terminar ahí con 1 Corintios 12, que estábamos viendo lo de los dones del Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué consiste eso de los dones de profecía? Bueno, el Señor puede traer una palabra puntual a través del Espíritu Santo, eso es una manifestación del don del Espíritu Santo, por un propósito, por un concepto, por una situación especial. Esto no ocurre como yo he visto en algunas iglesias. Yo he visto en algunas iglesias que los dones los manifiestan diferentes personas que hay en esa congregación, pero lo hacen cuando ellos quieren y como ellos quieren. Es como una rutina. En cada culto se tienen que levantar 4 o 5 para dar profecía. En cada culto, prácticamente la totalidad de la iglesia tienen que hablar en lenguas. En cada culto, sobre todo estos 2 dones. Yo me preguntaría, ¿y los otros dones del Espíritu? ¿Qué pasa con ellos? ¿El Espíritu no los usa? ¿Solamente utiliza estos 2? ¿Y cómo se hace? Bueno, ahí están en la iglesia y se levanta el que se supone que tiene el don dado por el Espíritu en ese momento de profecía y dice, el Señor ha dicho que viene tiempos difíciles, que ocurrirá esto y no sé qué, no sé cuántos. El Señor te ha dicho, y a veces se señalan entre ellos y uno le da la profecía al otro, ¿no? El Señor te ha dicho que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello y tal. Eso no está en la Escritura. Dijimos que tú no verás en la Biblia profecía así en plan particular. La profecía venía en llamados generales para el pueblo, para todos. Arrepentíos y volveos a mí. Se utilizan estas manifestaciones de una forma a la ligera y de una forma banal. Se menosprecia el Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo hace. Y ante la duda, si te encuentras alguna vez con una iglesia en la que dices, bueno, ahí se manifiestan el don de profecía,
esto puede ser del Señor, no es del Señor. Mira, ante la duda, hay una serie de reglas que son sagradas y no se pueden cambiar. Primero, si son dones del Espíritu, vienen por el Espíritu Santo. Quiere decir que la persona que va a ser usada por el Espíritu es una persona que tiene que estar llena del Espíritu. El Espíritu Santo jamás utilizará a una persona con mal testimonio, con pecado, con murmuraciones, con rencor, con ira, El Espíritu Santo no utiliza, la Escritura dice, no utiliza utensilios sucios. Dios le dijo a su pueblo, santificaos, porque mañana hará Dios grandes cosas entre vosotros. O sea, Dios no puede utilizar a una persona sucia, a un vaso sucio, para usarlo para honra. Tiene que estar limpio. Cualquiera no puede estar ahí diciendo, el Señor me ha dicho. No, tiene que tener un testimonio. Lo que Él diga tiene que estar respaldado por su testimonio. ¿Te imaginas al murmurador de la iglesia ahí? El Señor dice. ¿Qué credibilidad tiene? No puede ser un neófito, tiene que ser un conocedor de las Escrituras. Cuando se escogieron a los diáconos, los requisitos eran muy claros y solo tenían que servir a las mesas. Pero tenían que tener buen testimonio, estar llenos del Espíritu Santo y llenos de la palabra de Dios. Tenían que conocer bien la Biblia. Tenían que ser personas íntegras, santas. Y otro requisito indispensable. La profecía que se diga tiene que estar en absoluta armonía con la Escritura. No puede ser que se diga una profecía que contradiga en algo lo que la Biblia dice. Eso sería claro que es un mentiroso el que está diciendo eso. A veces hay un exceso de confianza en algunos cristianos o iglesias. He sido bautizado, participamos de la mesa del Señor, estamos unidos a Cristo como iglesia, somos la iglesia, y ahí ese exceso de confianza lo tenía Israel. Ellos cruzaron el Mar Rojo, ellos estuvieron bajo la nube, ellos disfrutaron el maná, bebieron agua de la roca, todo eso lo dice en 1 Corintios 10 en el contexto de los dones que estamos viendo, pero ahí dice que todos participaron de esto, pero no todos eran verdaderos creyentes. Lo dice ahí en el capítulo 10 de 1 Corintios. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos, la mayoría no agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se sentó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y si estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y ahí continúa el texto. Y después se pone a hablar de los dones. Un profeta era un hombre santo, no buscaba lo suyo. Un profeta no vivía en riqueza y en abundancia, vivía con lo justo. Tenía lo que necesitaba cada día, comer, vestirse y dormir en algún lugar. Eran itinerantes, no se establecían en un lugar, iban de aquí para allá, donde Dios los llevaba. Un profeta siempre tenía un mensaje principal: volveos a Dios, haced la paz con Dios, predicar la palabra de Dios. Un profeta podía ejercer donde fuera
y Dios podía usar a quien quería. Y había falsos profetas, muchos, y los verdaderos profetas no eran populares. Normalmente el pueblo los rechazaba, los apedreaban y a veces hasta los mataban. Compáralo con los profetas de hoy en día. Y sobre todo lo que dije, escúchalos. Escucha lo que dicen, porque lo que identifica al profeta es el mensaje. Haz como los de Berea, comprueba con las Escrituras si el mensaje es palabra de Dios. Y ten en cuenta eso, como dijimos con lo de los apóstoles, al final lo importante no es cómo uno se llame. Estos se llaman apóstoles y profetas porque parece que llamándose así son superiores a los demás. Y eso no es bíblico, no es cierto. Esos dos conceptos, apóstol y profeta, se perdieron en la Iglesia por una cuestión de orden, de práctica, porque la función que hacían se sigue haciendo pero llamándose de otra forma. Los profetas del Antiguo Testamento fueron exclusivos, esos ministerios no se repetirán porque estaban escribiendo la Biblia. El ministerio de los 12 apóstoles no se repetirá porque fueron hombres a los que Jesús escogió para ser los fundamentos de la Iglesia, las columnas, como dice en otro sitio, y tenían que haber conocido a Jesús en vida y haber sido testigos de su resurrección. Ahora, los ministerios profético y apostólico se han seguido haciendo en la Iglesia, ministerios de servicio, ministerios de estar bajo las órdenes de Dios a donde Dios los quiera llevar, ministerios de seguir trayendo la palabra de Dios, pero han cambiado, ahora la palabra está escrita y ahora ya no se usa el concepto profeta. Hablamos de maestros, pastores, hablamos de predicadores, de misioneros. Así ha sido hasta hace pocos años, donde parece que retomar ese nombre da más prestigio. Es que soy profeta, es que soy apóstol. Quien hace eso no está honrando el nombre de Dios. No te olvides de esos detalles. Y por otra parte, los dones del Espíritu son del Espíritu, y si Dios quiere a través del Espíritu dar un don de profecía, como un don de ciencia o un don de palabra de sabiduría, Él lo hace en un momento determinado, bajo una necesidad determinada. ¿Sabes dónde en la Biblia se ven algunos de esos dones en acción? Uno de ellos es en el concilio de la Iglesia, su primer concilio, en Hechos capítulo 15. Allí hay un problema muy serio, y es que no se sabe hacer con los gentiles que ahora vienen y se convierten a Cristo. Los judaizantes dicen que tienen que guardar todas las cosas de la ley, tal como Moisés enseñó, así que empiecen por circuncidarse. Pero los apóstoles están viendo en la práctica que Dios no espera a que estos cumplan con esos mandamientos de la ley de la antigüedad, sino que Dios les da el Espíritu Santo a todos por igual y sin exigencias de que guarden esto o guarden aquello. Y dice que como había una disputa nada pequeña, estaban peleando dentro de la iglesia, unos decían sí, tienen que hacerlo, otros decían no tienen que hacerlo. Pedro, Juan, Pablo, Bernabé daban testimonio de lo que habían visto y todos están ahí metidos y de pronto Jacobo habla. Ahí tienes un don del Espíritu Santo. Hay confusión, no estamos llegando a ninguna parte. ¿Qué hacemos? ¿Qué decidimos? Jacobo, el pastor de la iglesia en Jerusalén, se levanta y habla y dice, porque como dijo el profeta, y cita la palabra de Dios, ¿sabes cuál es el don del Espíritu que se manifiesta ahí? Posiblemente sea un don de palabra de sabiduría. Había un problema concreto y necesitábamos la palabra adecuada. Y Jacobo la trajo. ¿Fue él, Jacobo? No, porque dice a continuación, y le pareció bien a todos los apóstoles y los creyentes lo que el Espíritu Santo les había dicho. Reconocieron, esto es el Espíritu Santo, un don del Espíritu. Punto. Jacobo no recibió un don y a partir de ese momento Jacobo tiene el don de palabra de sabiduría. No, la tuvo en ese momento y otro día la pudo tener otro. En el caso de Ananías y Zafira, Pedro tuvo un don de revelación allí. Sabía que Ananías y Zafira le estaban mintiendo, así que ahí se manifiesta el Espíritu Santo con un don, en un momento puntual, ante una necesidad puntual. Eso es lo que son los dones del Espíritu Santo. Bueno, son temas extensos y sin duda lo hemos estudiado, lo tendremos que hablar más veces,
pero sin duda en la Iglesia van a seguir haciéndose cosas incorrectas, se van a seguir haciendo prácticas que no son correspondientes a lo que tiene que ser la Iglesia, y va a seguir habiendo hombres y mujeres que aprovechen su posición para tomar partido y en base a su codicia aprovecharse de los ignorantes, sacarles el dinero y aprovecharse de todo lo que ellos tienen ahí. Queridos hermanos, lo vamos a dejar aquí. ¿Me dejas que te lea 3 versículos, 4 de aquí de la Iglesia a Corinto, en el capítulo 5, versículo 9? Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a este pervertido de entre vosotros. La Biblia es muy clara. Hay algunos que se llaman cristianos, se llaman hermanos. Con estos ni te juntes, cuando los veas en sus frutos. Se habla de muchas cosas: fornicación, avaricia, idolatría, maldiciente, algunos hablan muy mal, borrachos, ladrones, etc. Los que están en el mundo, no se refiere a Pablo eso, porque si no, no podrías irte con nadie, todos en el mundo están en sus pecados. Pero dice, no hablo de estos ya serán juzgados por Dios, hablo de los que se llaman hermanos, los que se sientan en la iglesia y supuestamente alaban a Dios. Muchos de los profetas de este tiempo son avaros, son muchas de estas cosas que aquí se dice. Hermano, escucha bien lo que dice cualquiera y no te juntes, no participes en las obras de ellos. El Señor nos advierte. Queridos, terminamos. Que Dios os bendiga. Espero que su palabra hoy os haya traído bendición también. Sin duda, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y comenzamos nueva semana. Y ya nos vamos a meter en el mes de junio. Junio del 2021. Estamos ya llegando a la mitad del año. Mañana todavía estamos en mayo, 31 de mayo. Acabaremos mes mañana. Pero estamos ya ahí. El martes ya estaremos en 1 de junio. ¿Cómo pasa el tiempo volando? Vamos de cara al buen tiempo. Pero nosotros vamos a seguir perseverando. Vamos a estar ahí fieles cada día en la palabra del Señor. Sabemos que tenemos que hacerlo. Es una responsabilidad que Él nos ha dado y no podemos desmayar en eso. En nuestra carne, más de una vez uno piensa, bueno, ¿y para qué tanto? No, igual no sería necesario. Pero sabemos que del Espíritu no podemos aflojar. Necesitamos seguir predicando la palabra y ahí estáis. Sois un ejemplo y os mantenéis fieles. Os tengo que decir que me habéis sorprendido porque después de 1 año y bastantes meses, algunos seguís ahí sin cansaros y eso a mí me bendice, es un ejemplo. Mañana nos vemos si Dios quiere, mañana lunes. Así que terminéis de pasar este domingo muy bendecidos y un fuerte abrazo a cada uno y si Dios quiere nos vemos mañana otra vez. Un abrazo.